Soy Global Comunicaciones. Bienvenidos una vez más a este su programa Pastillitas de Relaciones Públicas. En esta oportunidad les vamos a compartir el tema sobre el storytelling. Hace unas semanas había hecho una encuesta y ustedes me habían comentado que les interesa este tema, aparte de relaciones públicas digitales y cómo manejar las crisis de comunicación en nuestra área de relaciones públicas. En este programa, pues vamos a hablar sobre el storytelling en unos poquitos minutitos realmente porque es un tema bastante extenso, pero podríamos abarcarlo en un segundo programa. Bueno, como ustedes saben, el storytelling es el arte de contar historias y desde épocas memoriales, desde el hombre de Neandertal, ya teníamos indicios de cómo ellos contaban las historias, de cómo cazaban, cómo alimentaban a su familia, cómo era su sistema de comunicación, de los dibujos en las piedras y demás. Bueno, todo eso teníamos nosotros ya unas historias sobre cómo ellos se comunicaban. Entonces, partamos de esa premisa de que la comunicación se basaba en historias y entonces estas historias siempre apelan a a los sentidos, a las emociones. Dentro del storytelling existen varias etapas en las que nosotros debemos enfocarnos, sobre todo cómo debemos realizar nuestra historia. Y partamos primero de los soportes. Los soportes pueden ser soportes fotográficos, soportes de diseño. Ahí nos debemos preguntar, por ejemplo, a quién va dirigida nuestra historia, el contexto de nuestra historia, es decir, la escenografía, dónde se va a desarrollar nuestra historia. En el soporte puede ser también un soporte audiovisual, un logotipo, un isotipo. Todas esas cosas nos sirven como soporte para nuestra historia. También podemos determinar el cuándo, es decir, la secuencia en el tiempo, el dónde. Todas estas preguntas que nos hacemos pues nos sirven muchísimo para ubicar nuestra historia, incluso geográficamente hablando. Después viene la secuencia y la secuencia es una secuencia de acontecimientos. La secuencia es interesante porque puede empezar ya sea a la mitad de la historia, al final de la historia o al comienzo de la historia, como normalmente se hace. Yo me acuerdo alguna vez vi una película que empezaba por la mitad y yo no entendía, no sabía de qué se trataba, porque no cachaba hasta que después, a medida que evolucionó la película, me di cuenta. Y esto es interesante porque en toda historia, lo que nosotros como relatores y como los que estamos contando esta historia queremos captar la atención de nuestro público y lo podemos hacer así a través de la secuencia. El tercero es el conflicto, es decir, la verdad que da sentido a nuestra historia. El conflicto genera identificación y empatía por parte de el público que está escuchando nuestra historia. Y es interesante porque en el conflicto nosotros podemos apelar a lo personal, podemos apelar a la persona, a la relación que existe entre los personajes, también podemos apelar al entorno, es decir, a todo lo que está rodeando a nuestro personaje. Y el conflicto, también podríamos llamarlo como el nudo de nuestra historia, es cuando ya hay un clímax, ¿no? Cuando realmente la historia se vuelve muy interesante. Entonces, eso es importante de hablar sobre el conflicto. Un cuarto punto es las emociones, es decir, apelar a los sentidos. Nosotros, cuanto más emociones podamos poner dentro de nuestra historia, mayor va a ser la audiencia y la atención que nuestra audiencia pueda o nuestros públicos puedan tener sobre nuestra historia. Las emociones apelan a la tristeza, a la alegría, a la ira, a la decepción. Bueno, todos estos sentimientos y emociones que tenemos los seres humanos son muy importantes dentro de cada historia porque apelan a eso, a lo más profundo, quizá una experiencia personal o tal vez alguna historia que escuchamos de algún ser querido o algún amigo. Todas esas cosas son importantes involucrar dentro de nuestra historia. Y por último está el sentido. El sentido es la comprensión, es decir, que nosotros apelamos también a darle un sentido a nuestra historia, una moraleja,
un mensaje. Y eso nos ayuda muchísimo porque a través de una historia podemos llegar al final a concluir algo, una conclusión. Este es el sentido, la comprensión que el público que esté escuchando nuestra historia pueda sentir al final y pueda tomar una decisión. Porque cuando nosotros hacemos un storytelling, por ejemplo, de algún producto, apelamos a todos estos enfoques que les acabo de decir de la historia y al final queremos una acción por parte del público que esté escuchando nuestra historia. Entonces, ese es el sentido, darle realmente el propósito a nuestra historia. Bueno, y así hay muchísimas cosas más dentro del enfoque. Podríamos hablar sobre el proceso creativo del storytelling y muchísimas cosas más en este tema pues nosotros podemos tratar. Si les interesa, pues no se olviden de ponernos en la cajita de mensajes si quieren tener una segunda plática sobre este tema y les pido que pues nos pongan sus comentarios, nos den sus likes, lo compartan, pues y estamos siempre aquí seguros de que estas pequeñas pastillitas les van a servir mucho. Nos vemos en la próxima pastillita.